Eso es violencia de género, porque a la escribana la aplauden y a mí no. ¿No? ¿Está bien? Bueno, yo estoy acá para el hombre del place hoy. ¿Ya están todos sentados? Vamos a hacer una... ¿Quieren presentarlo ustedes o lo podemos...? ¿Tiene sonido? Cuando hablamos de Catamarca, hablamos de volcanes, desiertos, yungas y bosques. Su variedad de climas y paisajes le dan esa particular característica que ningún otro lugar de Argentina tiene. Si dividimos nuestra provincia en polos turísticos, podemos comenzar con San Fernando del Valle. Es la zona comercial más grande de la provincia. Posee un gran número de museos, teatros, restaurantes y es famosa por su fiesta nacional e internacional del poncho. Las playas, valles, aguas termales, artesanías, arqueologías, fiestas populares y religiosas. Tiene museos arqueológicos, complejos turísticos mineros y museos folclóricos. Cuenta con servicios turísticos y actividades de excursión con guías calificados. Es una de las zonas de Argentina más privilegiadas por todas sus características. Polo Puna. Sus paisajes son desérticos, rústicos y sutiles, con especies de flora y fauna. Para llegar a él, hay que caminar elevaciones y depresiones del terreno. Tiene volcanes, salares de blanco profundo, campos de lava negra petrificada, lagunas y vegas de altura. Es una zona de Catamarca con mitos y creencias religiosas que mantienen vivas todas las tradiciones del lugar. Catamarca. Un paraíso por descubrir en el norte argentino. La Universidad Notarial Argentina y el Colegio de Escribanos de la provincia de Catamarca los invitan a participar del 20º Congreso Nacional de Derecho Registral Dr. Jorge Horacio Alterini, a desarrollarse del 13 al 15 de junio de 2019 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Los esperamos. En el video es una invitación. Catamarca, nuestro colegio este año afronta un gran desafío que es por primera vez organizar un Congreso Nacional de Derecho Registral. El mismo se va a desarrollar en nuestra ciudad del 13 al 15 de junio y se van a trabajar 3 temáticas. Las medidas cautelares, con la coordinación de Miguel Ángel Luberá y quien les habla, con el tema de derechos reales de disfrute, con la coordinación de la escribana Eleonora Casabé y Jorge Latino, y el tercer tema es sociedades de la sección cuarta, que lo coordina Pilar Acuarone con Elda Fernández Cosini. Todos temas, por supuesto, en la faz registral. Es muy importante que los notarios participemos porque después las conclusiones se las llevan los registradores y después no nos gustan las DTR que hacen los registros. Así que instamos a todos los colegios a acompañarnos, a discutir, a pelear nuestras posturas. Para nosotros es muy importante que nos apoyen en esto, no solamente como colegas, sino además como NOA, como región, como provincia. Agradecemos mucho al Colegio de Santiago y los felicitamos por la excelente organización y por la invitación. Y bueno, nada, los esperamos a todos. Gracias.
Bueno, a propósito, tiempo hasta el 30 de abril para presentar ponencias en el Congreso de Derecho Registral. Las pautas están todas publicadas en la página, algo posible, un máximo de 17 carillas de extensión, con lo cual comiencen, que se puede. Bien, ahora sí vamos a presentar al último disertante de este evento, el doctor Esper. También tengo otro extracto de su currículum. Empiezo. Por favor, algo. Bien. Bueno, Mariano es abogado con diploma de honor de la UBA, máster, y bueno, sigo. Bien. Él es doctorando de la UBA, carrera docente, UBA, profesor regular adjunto de contratos civiles y comerciales de la UBA, profesor de posgrado en universidades de Buenos Aires, Notarial Argentina, Austral, del Salvador, Nacional de Cuyo, Nacional de Tucumán, Nacional del Nordeste, Nacional de Comahue y Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es profesor adjunto interino de Derecho Inmobiliario de la UBA, es profesor adjunto de Derecho Societario de la UADE, jurado en la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación para cubrir cargos en la Justicia Nacional en lo Civil, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Notarial Argentina, director y coautor de los libros Derecho Notarial Práctico, la Ley 2019, y Práctica y Estrategia Contractual, Contratos Notariales, la Ley 2017. Coordinador y coautor de la obra Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Rivera Medina Directores, la Ley 2014, 6 tomos. Investigador y coordinador de máximos precedentes, contratos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, la Ley 2014, 3 tomos. Investigador y coordinador de suma notarial, registral e inmobiliaria, Aveledo Perrot, 2013, 6 tomos. Suma de contratos, Aveledo Perrot, 2012, 7 tomos. Suma societaria, Aveledo Perrot, 2012, 6 tomos. Y suma concursal, Aveledo Perrot, 2012, 5 tomos. Director, coordinador y coautor del Manual de Contratos Civiles y Comerciales, parte especial, Aveledo Perrot, 2011. Autor de Intermediación en Contratos Inmobiliarios, Aveledo Perrot, 2010, y de Uniones Transitorias de Empresas, LexisNexis Argentina, 2006. Autor de artículos de doctrina, comentarios a sentencias judiciales, reseñas de jurisprudencia y recensiones bibliográficas. Disertante en jornadas, seminarios y conferencias en todo el país, director de tesis de maestrías, colaborador del diario La Nación, abogado en ejercicio de la profesión. Era un extracto. Bien. Bueno, Mariano va a hablar de contratos y negocios sujetos a indexación en la economía actual, casos permitidos y prohibidos. Desde ya, te lo dijimos varias veces, muchísimas gracias y te cedemos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Me voy acá abajo. Con cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Siempre agradezco unas palabras a las autoridades y a los que han organizado el seminario. Nuevamente, realmente es un honor y un gusto enorme estar aquí. Y con el desafío de hablar de un tema que tiene bastante actualidad, ¿no? Como es el de la indexación o la prohibición de la indexación y cuáles son los casos que están permitidos y cuáles son los casos que están prohibidos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en algunos de esos ejemplares, de esos libros, me acuerdo que bajaba a los sótanos de JA, de Jurisprudencia Argentina, me ponía a revisar los tomos, que les digo que como hay tantos jóvenes, ya ahora tengo que decir que son jóvenes muchos, no pierdan, ¿no?, esa vinculación, no digo con el papel, porque eso depende ya de un tema de educación, de cultura, de gusto, pero sí con lo clásico, digamos, ¿no? Porque en lo clásico hay muchísima información que no ha perdido ni va a perder vigencia, ¿no? Entonces uno por ahí nombra a algún autor, como Díaz de Guijarro, por ejemplo, que por ahí hay algunos que pueden no saber ni quién fue, y uno cuando busca en esas recopilaciones de doctrina, y bajaba a JA a buscar los tomos desde 1916, 1918 en adelante, y buscaba los tomos de 700 páginas, las manos me quedaban amarillas y demás,
Uno ve autores como Díaz de Híjarro y después busca la recopilación y tuvo más de 400 artículos en JA de todos los temas del derecho civil. Y la verdad que verlo citado hoy, solamente aquel que hace una tesis o aquel que hace un trabajo de investigación profundo lo puede ver. Y dice, no, es del Código Civil anterior. No, no es del Código Civil anterior. Porque hay doctrina que no ha perdido vigencia por lo meduloso del razonamiento y por las teorías o por la posición que se invoca. Y este tema, que es un tema actual, pero que paradójicamente es histórico en la Argentina, también obliga a recurrir a lo clásico en algún punto. Por lo tanto, en realidad, lo que uno tiene que hacer es buscar algo de jurisprudencia ahora, o doctrina, y también ver qué se dijo de la década del 70 para atrás. Porque hay muchísimos autores, como entre otros Díaz de Híjarro, o Espota, u otros autores que son de renombre, que han tratado este tema de la prohibición de indexar, o mejor dicho, de la indexación, y qué relación tiene con la moneda nacional o con moneda extranjera. Así que yo, la verdad que en una reflexión docente que hago, los convoco a que, sobre todo los más jóvenes, que por ahí hoy todo es digital, bueno, si quieren estudiar digitalmente, bienvenido sea, siempre lo bienvenido es estudiar y profundizar y razonar, pero no dejen tampoco de vincularse con los autores clásicos, porque la verdad que si no, no es que a partir del 2015 comenzó el estudio del derecho en la Argentina. Ya lo sabemos que no es así, pero hay muchísimos autores que la verdad que depende de ustedes que no se pierdan en el tiempo. Que en 20 años alguien diga Salvat y todos sepan quién es, ¿no? O Segovia. Así que la verdad que espero que también en estos temas, que es un poco lo que en mi caso tenemos que tratar hoy, lo puedan aplicar. Bueno, en los últimos tiempos estoy tratando de hacer encuentros que sean más quirúrgicos en la presentación. Entonces, lo que voy a tratar de hacer, o que voy a hacer, y espero que se logre, es hacer preguntas y tratar de formular respuestas, ¿no? Que es un poco el desafío que todos tenemos y que también los convoco a que cuando tengamos una cuestión no planteemos un problema. Planteemos un problema y pensemos en una solución, que es lo más difícil, ¿no? Así que bueno, lo primero es, ¿se ve bien el PowerPoint de todos lados? Yo no sé si el banner está tapando, bueno, cualquier cosa. Esto está aquí en la computadora, no sea queda para distribuir, ¿sí? Así que si quieren tomar nota, son 51, 52 diapositivas, si no después se lo mando a la coordinación del seminario para que lo distribuya o lo entregue de la forma que corresponda. Primera pregunta, ¿no? En realidad es una pregunta con una respuesta falsa, porque el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, no lleva registro de la inflación de toda la historia, y además en el mundo la inflación es un fenómeno del siglo XX, que tiene mucho que ver con las guerras mundiales y con la industrialización masiva de bienes y la extensión de los servicios. Entonces la inflación es difícil que uno en un libro del siglo XIX pueda encontrar el término o el análisis, lo van a encontrar en el siglo XX. En la Argentina uno se pregunta ¿cuándo comenzó? Y esto lo extraje fuente INDEC. Es muy sencillo, no tiene ninguna, por favor, connotación política. Tomé, no al azar, pero sí indicativamente, años, para que veamos. Fíjense, ¿no? Año, inflación anual y presidente. En 1945 la inflación anual promedio fue del 20%. En 1952 fue el 38,8% con Perón. En 1959 con Frondizi fue el 113% con 7, o sea, el doble de lo que fue el año pasado, más del doble. Con Ilia, 28,6 en el 65. En el 75, Martínez de Perón, 182,8 anual. En 1980, con Videla, 100,8% anual. Y Alfonsín, 174,8. Con lo cual, en realidad, hay estadísticas mucho peores que esas, ¿no? Esto no es lo peor. Lo que uno puede ver es que del 45 ahora, que han pasado 70 años, no hay ningún año donde haya una inflación. Hubo un solo año que hubo deflación, que fue por no hubo un año, un solo periodo presidencial, que hubo deflación porque duró muy poco. Pero el resto, todos los años hubo inflación. Algunas veces un dígito, en la época de Menem fue creo que el periodo que menos inflación hubo en la historia argentina, y el resto años donde había 40, 50, 30, 60, 70.
O sea que el tema no tiene nada de nuevo. Imagínense que tiene 70 años contabilizados, porque el INDEC empezó a llevar registro a partir del 43. O sea, primera cuestión, la inflación no es un tema nuevo ni novedoso. Los índices de inflación tampoco son nuevos ni novedosos. El gráfico está allí. Y la secuencia histórica la pueden buscar en el INDEC, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué tiene este tema de nuevo? En realidad, que nos sorprendemos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser, no? Que siempre estamos tropezando con la misma situación. ¿Cuál es la solución que se le dio a partir de la existencia de la inflación a nivel jurídico-económico? Un mecanismo llamado indexación, que es una manera de actualizar una suma de dinero a través de un índice. Por eso indexación, en realidad indexación viene de index, que es una expresión latina, que significa más que nada señal o índice. Pero bueno, fue tomada como la mecánica para aplicar un coeficiente matemático a un número y actualizarlo. La indexación implica, esto hay que tenerlo claro, mantener el valor del capital original. No es aumentarlo, es mantenerlo, porque se desgasta por el fenómeno económico de la inflación. El valor de la moneda se desgasta. ¿Cómo se mantiene ese valor? A través de un mecanismo, que es la indexación. Indexar la suma de dinero originalmente establecida. ¿Está claro? Durante todas esas décadas que pasamos antes, se podía indexar. Entonces, entre comillas, no había problemas. Yo empecé a trabajar de bastante joven, a los 14, y me acuerdo que en el estudio de mi papá yo hacía cadetería, hacía trámites sencillos, bancarios, atendía el teléfono, etcétera, armaba las carpetas de juicio, y estaban los libros, obviamente, de jurídicos, y estaban los libros de actualización monetaria. Yo todavía estaba en el colegio, pero yo decía, si yo estudio Derecho voy a tener que hacer eso. Que era abrir el libro, todas fórmulas rarísimas con un entero y 20 o 30 decimales, que era la aplicación de la actualización que hacían en la década del 80, cuando tenías que reclamar o cuando tenías que hacer la liquidación en un juicio para ver cuánto ibas a cobrar. O sea que el abogado trabajaba con eso, era una herramienta de trabajo de todos los días, el abogado, el juez, el escribano, el profesional del derecho, la sociedad. Entonces, entre comillas, la inflación no era un problema, pero al permitirse la indexación tenía una herramienta que se podía solucionar. Entonces tenía un problema y había una solución, o había un mecanismo para que el valor económico del dinero pudiera mantenerse actualizado. Ahora bien, ¿qué pasó hasta el año 91? Esto funcionó así. Y a partir del año 91, entonces la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿está prohibido indexar en la Argentina hoy o no? Que todo el mundo dice sí. A ver, ¿está prohibido indexar? Tengo dudas. La verdad que con una inflación de tales valores, ya no sé si la ley está vigente o no. ¿Qué dice la jurisprudencia? Eso es lo que vamos a tratar de resolver ahora, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿está prohibido indexar en Argentina? ¿Y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y desde cuándo? Y la respuesta es, está prohibido indexar desde el año 91. Ahora vuelvo atrás. Desde el año 91. Por lo tanto, en todos los periodos inflacionarios, hasta el año 91, había una correlación entre problema y solución. Había inflación, se podía indexar. Había inflación, se podía indexar. En el año 91 se sanciona una ley, que es la ley 23928, que está allí, ahora vuelvo a la filmina, que es la ley llamada entonces de convertibilidad del austral. El austral fue una moneda antes del peso. Argentina, digamos, ¿no? Una moneda argentina. Entonces, a partir de 1991, el régimen de convertibilidad, que es un régimen económico-monetario, más que nada monetario, estableció una situación entre la moneda nacional, una vinculación, y el dólar estadounidense, y a su vez estableció la prohibición de indexar las deudas de dinero. Por lo tanto, a partir de ahí, fue la primera vez en la Argentina que legalmente se estableció la prohibición de indexar. Y la inflación, que venía muy elevada, bajó de golpe y durante 10 años, más o menos, se mantuvo en tasas de no más de un dígito. No más de un dígito. Incluso hubo algunos años que fue de 3 o 4% anual, parecía Japón. En eso. ¿No? En eso. Lo cierto es que hasta del 91 al 2001 tuvimos una situación, vamos a decirlo así, de inexistencia de inflación,
y prohibición de indexar, o sea que era coherente. Hasta el 91 teníamos inflación con indexación, o sea, coherencia. Del 91 al 2001 teníamos no inflación y prohibición de indexar, coherencia. Pero a partir del 2001-2002, cuando se deroga el régimen de convertibilidad, no la prohibición de indexar, el régimen de convertibilidad comienza a partir de enero del 2002 a dispararse la inflación nuevamente, aparece en el escenario económico argentino y no se ha ido hasta ahora. Con lo cual tenemos, del 2002 al 2019, 17 años de incoherencia, inflación con prohibición de indexar. Y eso es lo que llega a la escribanía o al estudio jurídico, a la judicatura, donde se nos presenta el problema de decir cómo solucionamos una situación económica, una realidad, que la ley nos prohíbe darle una solución. Por eso es que estamos todos con esta, no sé si todos, pero muchos, o es bastante usual, que estén con esta pregunta de cómo soluciono el tema inflacionario, porque durante muchísimas décadas no había este problema. O sea que lo que tenemos ahora son 17 años de incoherencia entre la realidad económica y lo que la ley dice. ¿Estamos bien hasta ahí? Vieron que está girando un anteproyecto de reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, que se presentó en enero de este año. No sé qué tratamiento tiene dentro del Poder Ejecutivo, no sé si alguien lo sabe, después lo pueden comentar, y que tampoco sé qué tratamiento va a tener el Poder Legislativo. Pero lo cierto es que ese anteproyecto tiene un artículo que dice: derógase la prohibición de indexar en la República Argentina, porque no se corresponde con la realidad económica. O sea que los autores de ese anteproyecto, enero del 2019, tienen perfectamente encuadrada este tema y le buscan la solución de derogar la prohibición de indexar. Por lo tanto, todo el mundo, de alguna manera, piensa en cuál es la solución o salida a esta cuestión. Ya que a la inflación no se la puede vencer, vamos a terminar con el anclaje legal. Este es el artículo central. Cuando alguien se pregunta, ¿está prohibido indexar? La respuesta es sí. ¿De dónde surge esa prohibición? De la ley. ¿De qué ley? De la 23.928 de 1991, de 28 de marzo de 1991, que entró en vigencia el 1 de abril de 1991. Esta ley es emblemática, quedó bastante emparchada porque a lo largo de los años la han derogado algunos artículos, pero este artículo que está allí es el centro del sistema y es el que establece la prohibición de indexar. Y tiene, la fórmula es la que está resaltada en la mitad, cuando dice que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, la indexación por precios, la variación de costos o la repotenciación de las deudas, haya o no mora de deudor y cualquiera fuera la causa. Ahí está la prohibición legal de indexar. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿está prohibido indexar? La respuesta es sí, y la respuesta es, el fundamento es el artículo 7 de la ley. Empalmado está el artículo 10, perdónenme que lo quise poner una filmina, por ahí queda muy poco amigable para la lectura, pero vuelve a decir el artículo 10 de esa ley que está vigente, que se mantienen derogadas a partir del 1 de abril del 91 todas las normas legales o reglamentarias que establezcan mecanismos de actualización monetaria, básicamente, para decirlo muy sencillamente. Al final le agregaron un párrafo que permite la indexación de los estados contables, que había generado un lío enorme a nivel contable y societario. Bueno, ¿qué hay que decir de esta ley? Primero, que tenemos dos artículos centrales que son los que prohíben indexar, 7 y 10. Y que la ley es de orden público, porque si no fuera orden público no estaríamos aquí hablando. Sería muy sencillo, o esto duraría 3 minutos. La ley es de orden público, ¿y dónde dice que la ley es de orden público? Lo dice, vuelvo ahora atrás, en 2 párrafos de estos artículos. El artículo 7, segundo párrafo, dice, quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias, y ahí dice, y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravienen lo aquí dispuesto. Esa es la fórmula de orden público de la ley. Ahí está el orden público. Todos tenemos que saber leer este artículo y poder inmediatamente deducir, etiquetar a esta norma como de orden público. Y luego el artículo 10 dice que no se pueden esgrimir ni aplicar ninguna cláusula legal, reglamentaria, convencional o contractual para modificar lo que establece la ley. Por lo tanto, el artículo 7 y el artículo 10, que establecen la prohibición de indexar, están diciendo indirectamente que son de orden público, que no admite que dos partes o dos sujetos quieran o puedan pactar
algún mecanismo prohibido en un contrato, en un negocio o en una operación cualquiera. Esa es entonces la fuerza de esta norma, el orden público involucrado. Los artículos que aparecen allí son los artículos del Código Civil. El central en el tema es el artículo 2C, que es el que dice, Código Civil y Comercial de la Nación, que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las normas de orden público. Por lo tanto, cuando uno etiqueta una norma como orden público, el efecto jurídico es que no se admite pacto en contrario, y el fundamento de eso está en el artículo 12, en el 279, en el 958 y en el 1003 y 1004. Todo eso es un articulado que está exigiendo la observancia de la norma de orden público y la nulidad de una cláusula contractual o convencional que pretenda violar una regla de orden público. Por lo tanto, la primera conclusión, muy sencilla, es: está prohibido indexar las normas de orden público, y si un contrato dijera o estableciera un mecanismo de actualización monetaria, la cláusula sería nula, con toda la consecuencia legal que eso tiene, ¿no? Porque caería el centro de muchos negocios, no un tema menor, un tema que es generalmente el que define un negocio. ¿Cuáles son las 4 modalidades prohibidas? Que no son lo mismo, porque seguramente, hagan las preguntas que quieran, ¿no? Pero seguramente en las preguntas que puedan hacer se van a colar mecanismos que se utilizan en todo el país. La actualización monetaria, que es la vinculación de una moneda con otra a través justamente de una fórmula que después la vamos a ver cómo es. La indexación por precios, que es muy usada, me voy adelantando, en los alquileres, por ejemplo, cuando se alquila con destino comercio, que se utiliza el valor del café, del kilo de pan, del litro de nafta, como una referencia para fijar en pesos el valor del alquiler. Indexás por precios, o sea, fijás el valor del alquiler en función de tantas cantidades de un producto, una canasta de producto determinado, que es lo que hace que en definitiva cada mes varía el precio que tiene que pagar el locatario. Una mecánica que es la locación. En arrendamientos rurales pasa lo mismo también. ¿Quién se va a animar a decir que los arrendamientos rurales se fijan modalidades prohibitivas? ¿Quién lo va a decir? Si es una práctica arraigada en todo el país y que sin embargo es indexatoria. Pero bueno, ¿quién va a decir acá no hagan los contratos de esa manera? No puedo decir eso, porque si no... Variación de costos, fideicomisos al costo, ventas al costo y tantísimos otros casos, que después vamos a verlos bien, y repotenciación de deuda, alquileres escalonados. Ya lo vamos a ver con detalle. Son 4 variantes distintas, pero la ley fue tan clara y tan terminante que no dijo está prohibido indexar de una manera o con una mecánica, sino utilizando distintas modalidades. Las 4 están incluidas, las 4 son variaciones de una previsión general que es no se puede indexar. Como la regla es la prohibición y las situaciones de admisión son excepcionales, la interpretación de la ley, acá lo cito a Salvat y a los grandes tratatistas civilistas argentinos, siempre dijeron en su tomo 1, ¿no? Interpretación de la ley, medios para interpretar la ley. Bueno, las leyes que establecen prohibiciones son de interpretación restrictiva, pero en este caso la regla es la prohibición. Está prohibido, está prohibido. Por lo tanto, la excepción es una situación particular que escapa a la regla general. Por lo tanto, esto es interpretación de la ley y uno puede no estar de acuerdo con este método, pero por lo tanto, las situaciones excepcionales son de interpretación especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener cuidado en no decir, no, esto ante la duda puedo, ante la duda puedo, ante la duda puedo, porque no, porque el régimen es prohibitivo. Todo el régimen apunta a que no se pueda indexar. ¿Estamos? Bien. Ahora tenemos 2 partes. Ley, jurisprudencia y después nos queda la vida real. ¿No? A ver si condicen o no. En realidad sería al revés, ¿no? La vida real y después, pero vamos a hacer como está presentado. ¿Qué dice la jurisprudencia? Esto no sé qué pasó. Ahí está. ¿Qué dice la jurisprudencia? Corte Suprema, vamos al máximo tribunal, tiene desde el año 2010. Fíjense las fechas, porque el 2010 están resolviendo casos ¿de qué época? El del 2010 estaba resolviendo un caso del 2002. Era un convenio, el fallo emblemático es Masolo, abril del 2010. Y en ese caso se estaba
judicializando un convenio de octubre del 2001, o sea, 3 meses antes de la debacle económica, y se había establecido en una indemnización que había que pagar un mecanismo indexatorio. Por lo tanto, llega a la Corte 8 años después y ese es el fallo señero en la materia, en esta cuestión, que estableció la Corte. Primero, que no es política judiciable analizar si está bien o está mal que el Congreso diga que está prohibido indexar. O sea, ¿se acuerdan? Cuestión política no judiciable. Bueno, volvió a decirlo la Corte en el 2010. O sea, es mérito del Poder Legislativo analizar cuáles son las herramientas para conjurar la inflación. Segundo, dijo la Corte, la inflación es un mal endémico que hay que establecer algún mecanismo para conjurarlo. Y tercero, dijo que, por lo tanto, teniendo en cuenta que esto era una herramienta más o menos razonable, que establecía la mecánica de cortar la indexación, la Corte dijo es absolutamente válido, es absolutamente constitucional la prohibición de indexar y por lo tanto es nula de manera absoluta una cláusula de un contrato que establezca un mecanismo indexatorio. Eso lo dijo la Corte en el 2010, es el fallo señero en la materia y por si hubiera alguna duda, la Corte lo fue reiterando en los casos que aparecen allí. 2011, Velati se remite a Mazzolo. 2016, una indemnización por despido, que vieron que en el ámbito laboral generalmente por el carácter alimentario se solicita, judicialmente hablando, la indexación de las sumas de dinero a cobrar. La Corte dijo lo mismo, no es indexable, más allá de que esto no siempre lo siguen las cámaras laborales, que muchas veces aplican la indexación de sumas de dinero por despido, por otros rubros, porque consideran que está vigente la actualización o que consideran que es inconstitucional la ley que prohíbe indexar. Pero la Corte no dice eso, la Corte no dice eso. Y por último, más cerquito en el tiempo, diciembre del 2018, en el fallo Romero, o sea, hace poquito, la Corte dijo exactamente lo mismo, que la prohibición de indexar es una regla que está vigente en la República Argentina, que no se pueden pactar en los contratos o en los convenios mecanismos de indexación y que por lo tanto si se pactan son nulos. Son nulos. O sea que tenemos una sólida jurisprudencia de la Corte que ratifica la vigencia de la prohibición de indexar. O sea que tenemos ahí coherencia. Después en los tribunales inferiores de todo el país no todos dicen lo mismo, pero en realidad la mayoría, civil y comercialmente hablando, mantiene la vigencia de la prohibición de indexar. Porque para decir que no está vigente, un juez tiene que declarar la inconstitucionalidad de la norma. No es no me gusta, no la aplico. No existe eso. El primer deber del juez, lo dice el artículo 2 de la Ley 27 de 1863, el primer deber del juez es aplicar la Constitución y las leyes vigentes. No puede decir un juez no me gusta la ley. Si no le gusta la ley, tiene que declarar la inconstitucionalidad y fundamentar. ¿Sí? Fundamentar. Yo trabajé muchos años como ayudante y después, bueno, como auxiliar docente en la Cátedra de Derecho Constitucional. Así que tengo una mirada bastante cercana al tema. Y decir que una norma es inconstitucional no es una charla de café. ¿Está claro? No es no me gusta, busco el motivo por el cual no me gusta y entonces pido la inconstitucionalidad. Primero, porque tiene que haber un agravio directo e inmediato con la Constitución Nacional, cosa que en general no hay. Y segundo, porque de las miles de leyes y normas jurídicas vigentes que hay en la Argentina, una ínfima porción, pero ínfima, fue declarada inconstitucional en la historia. Porque eso es el último recurso del Poder Judicial. Por lo tanto, lo que se hace a veces en la justicia, es declaro inaplicable. Eso es un velo. No dicen inconstitucional para no quedar, digamos, en una situación complicada, pero no pueden declarar inaplicable una ley. No existe eso. La aplican o la declaran inconstitucional. No hay punto intermedio. Cuando buscan estos puntos intermedios es porque no quieren dejar un fallo con la inconstitucionalidad de la ley, sabiendo que la Corte ya dijo varias veces que es constitucional. ¿Está claro esto? Digo para que no se confundan los términos legales. ¿Vos querías preguntar o decir algo? Todavía no llegamos a los casos de autorización, que son muchos. ¿Está claro? Quiero que esto quede bien claro, porque si no se va a confundir lo que viene después. Fíjense lo que dice en las conclusiones de Derecho Civil de Bahía Blanca del 2015. El nominalismo, o sea que tenés que pagar la misma moneda, la misma cifra de uneraria que debías,
debo 100, reintegro 100, debo pagar 100, pago 100, es constitucional en tanto no haya una inflación significativa. Bueno, es una conclusión opinable, pero lo que está diciendo es, si hay mucha inflación, decir que está prohibido indexar es inconstitucional. Eso es lo que está diciendo. Bueno. Vamos ahora a los casos que está clara la previsión, está claro el fundamento. Vamos ahora a ver qué casos podrían llegar a indexarse válidamente y cuáles son los que generan dudas. Vamos a las ventas. Vamos a las ventas. Primero, ¿qué dice la ley argentina en materia de precio de la compraventa? El artículo central es el 1133 del Código Civil y Comercial, que es un calco del 1349 del Código de Vélez. O sea, otra vez les digo, estudien Salvat, precio en la compraventa y es lo mismo. Es lo mismo, porque no cambió nada. Salvat, Borda, el que les guste, digamos, ¿no? Nada. Porque el artículo está prácticamente igual. Dice que precio en la compraventa requiere que sea en dinero, determinado, determinable, serio, que es un agregado doctrinario, y todo eso, esto lo agregué yo, tiene que ser compatible con la prohibición de indexar. Porque si uno lee el artículo 1133 del Código, dice lo siguiente: ¿cuándo es válido el precio en la compraventa? Cuando se fija en una suma determinada que el comprador tiene que pagar, caso más sencillo. Cuando se fija por un tercero, muy usado en muchísimos casos, que es promedio de inmobiliarias, un tasador, etcétera, fija el precio de la venta y eso es válido. Cuando se hace con referencia a otra cosa cierta, y ahí es donde puede venir el valor soja, digamos, el valor cemento, que es si es válido o no, y al final le agrega la ley argentina, Código Civil y Comercial. En cualquier caso, hay precio válido si las partes previeron el procedimiento. ¿Está claro? Pero en ningún lado dice del Código Civil que está prohibido indexar. Porque eso ya lo dijo una ley que está vigente, que no quiero decirlo todo el día, que ha sido ratificada por la Corte. Entonces, ¿cómo se lee la legislación argentina? Con el Código Civil y Comercial en la mano y con la ley de convertibilidad en la otra mano. Mañana vamos a ir a jugar al golf, no sé quién está presente, y vamos a ir a recorrer un poco la cancha. El escribano de Archuk está presente y bajo la golf, no. Vamos a jugar al golf con las dos manos, ¿no? Así que acá para estudiar un tema son las dos manos, Código Civil y Comercial y Ley de Convertibilidad. Porque el que hace una interpretación con una sola mano está haciendo una interpretación parcial y equivocada. Porque otra vez voy a decir que la Ley de Convertibilidad o la prohibición de indexar está vigente. Por lo tanto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el 1133 no se puede leer individualmente. Porque le está faltando al 1133 una nota a pie de página que diga: escribana, no se olvide que tiene que leer la ley 23928. No lo va a decir, porque es obvio que si una ley coexiste es porque hay que hacer una interpretación de todo el conjunto legislativo. Por lo tanto, cuando uno lee en el Código Civil o en cualquier norma que se puede pactar una venta si las partes prevén el procedimiento para determinar el precio, la conclusión es siempre que no sea un mecanismo de indexación. Siempre que no sea un mecanismo de indexación. Ahora vuelvo atrás. ¿Por qué es tan importante el precio en la compraventa? Yo no me acuerdo qué autor italiano dijo una vez, lo cita Malagarriga. Malagarriga, anótenlo todos también. Malagarriga, Fernández, Zavala Rodríguez, ni hablar, ¿no? Todos grandes comercialistas en la Argentina, todos enormes, y citan siempre a jurisprudencia y doctrina extranjera. ¿Está lloviendo? No se puede ir nadie. Son míos ahora. Este es el momento. Este es el momento. Nadie apaga la luz. Este es el momento ideal. Tengo un tema que pueden, con la luz apagada, pueden quedarse, pueden cabecear. Bueno, van rápido a buscar autos, no sé qué van, pero bueno. Malagarriga dijo, citaba a un autor italiano que dijo: la compraventa es el único contrato que todo el mundo celebra, al menos como comprador, todos los días de su vida. Más o menos, ¿no? Más o menos, pero uno no celebra sesiones de derecho todos los días, ni donaciones, ni locaciones, pero la compraventa, como comprador, sí. Entonces, todo el tiempo. Por eso la importancia del contrato, por su propia raigambre
negocial y por su propia regambre en la vida de las personas. Ahora, además, el 1124, lo voy a decir así irónicamente, articulito del Código Civil y Comercial te dice, las normas de la compraventa, y yo agrego, entre otras, el precio, se aplican a una serie enorme de negocios con los cuales puede alguien confundirse que es una compraventa, pero que no es una compraventa. Es un contrato símil, pero se aplican las reglas de la compraventa. O sea que todo lo que estamos diciendo de las ventas se aplica, por ejemplo, a la transmisión onerosa de un usufructo, a la compraventa de acciones, a la constitución de un condominio, a la constitución de una servidumbre, oneroso, por supuesto, ¿no? Por un precio en dinero. Por lo tanto, es enorme el campo de aplicación de las ventas. No es solamente para el caso compraventa, no es solamente. Y acá tenemos algunas normas del Código donde específicamente locación, leasing, cesión de derechos, dice que se aplican las normas de la compraventa. 3 contratos muy utilizados. Y en arrendamientos rurales, muy utilizado en todo el país, también la ley de arrendamientos vigente dice al final, se aplican supletoriamente las normas del Código Civil, en especial las de la locación. Y la locación se aplica a las ventas. Por lo tanto, para los arrendamientos rurales también rigen supletoriamente o analógicamente las normas de la compraventa. Así que imagínense la cantidad de casos que tienen donde hay una directa enseñanza de este Vamos a ver el punto, que este es el más difícil, para que yo lo pueda explicar y para que ustedes, para que yo me haga explicar bien, digamos, ¿no? El punto 3 dice, es válido el precio en la venta cuando el precio se refiere o se fija en referencia a otras cosas ciertas. Entonces uno podría decir, ¿es válido que yo diga que compro un inmueble y yo pago por mes boleto de compraventa, ¿no? En pesos el equivalente a tantas bolsas de cemento, tipo Portland, etcétera, etcétera? Estoy refiriendo el precio a una cosa cierta. Y ahí es donde viene el tema, y la Jornada Nacional de Derecho Civil de Bahía Blanca llegó a esta conclusión unánime. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero es una posición que hay que sí enfatizarla para todos. Dice, las cláusulas de determinación del precio en relación al precio de bienes determinados, es el caso que les puse recién, son válidas y no constituyen cláusulas de actualización. Acá yo hago un agregado. Si lo están diciendo en una jornada de derecho civil, es por algo. Porque nadie va para analizar que las vacas no tienen alas, digamos, ¿no? Es obvio. Ahora, si están discutiendo algo y dicen, vamos a decirlo unánimemente, es por algo, porque despierta dudas. Y tal vez, y esto sí es cierto, ahora van a tener el Congreso de Derecho Registral en Catamarca, los congresos, las jornadas, tienen una función, ¿no?, indicadora de hacia dónde vamos a tener que mirar, hacia dónde conviene mirar. Porque si hubieran dicho que era indexatorio, entonces tenemos un problema con todos los arrendamientos rurales de todo el país. Es como una declaración política, ¿eh? No sé si se apega a lo jurídico, o sea, para mí no se apega a lo jurídico, pero entiendo la mirada política de la conclusión unánime. Ahora, lo que sí dice que es indexatorio es fijar un precio fijo. Fijo significa, tengo que pagarte, boleto de compraventa, 10.000 pesos por mes, más la diferencia entre el valor de la bolsa de cemento Portland hoy y la que tenga dentro de un mes. ¿Se entiende? Eso sí es indexatorio. Fíjense que es bastante fino. En los dos casos pagás en pesos. En los dos casos recurrís a la bolsa de cemento. En los dos casos pagás mensualmente, pero uno es válido y el otro es inválido. O sea que cómo está estructurada la base económica del negocio, en un lado es rojo y en otro es verde. Prohibido o permitido. Me parece que esta, de todas las conclusiones de la Jornada de Derecho Civil, que no lo dije, en Bahía Blanca del 2015, la comisión que trata estos temas fue obligaciones y el tema era obligación de dar suma de dinero. Fíjense a qué tema apuntaron. Octubre del 2015, o sea, recién estrenadito el código. Esta para mí es la conclusión más importante de todas. Porque es una mecánica de indexación que para la jornada dijo que no es tal. No es tal. ¿Estamos? Pero yo, ¿por qué para mí es indexatorio? Olvídense de lo que yo diga, porque es una opinión. Que tal vez algunos de los autores que estuvieron allí digan lo mismo en un encuentro, pero no lo va a decir porque estuvo en las jornadas y firmaron. Pero ¿por qué para mí es indexatorio? Porque la ley que prohíbe indexar dice, está prohibido indexar por precios.
Y esa es una fórmula. Lo que pasa es que está bien que alguien pregunte, Mariano, si te remitís al precio de la nafta super y la nafta baja, ¿es indexatorio? Y la respuesta va a ser no. Pero la respuesta es, nadie va a utilizar el precio de la nafta si sabes que va a bajar. Y la respuesta es, si utilizás un precio de un producto es porque es el que va para arriba y el que acompaña el valor de la moneda. Así que la respuesta sería, que es lo que dicen algunos fallos, ¿no? Cuando te remitís al precio de una cosa, pero fluctúa más o menos, entonces no es indexatorio porque las partes, hay un alia ahí. Pero en realidad, la idea de las personas, ¿cuál es? Si te dijeran que el peso vale lo mismo hoy, dentro de 5 años, pagamos en pesos y listo. Estamos recurriendo a la nafta super o a la bolsa de cemento. No tiene sentido. O sea que en la base económica, ¿cuál es? No quiero perder, no quiero que me des pesos, dentro de un año no me sirven para nada. Por eso es que es indexatorio. Ventas al costo, otro caso muy utilizado, sobre todo en fideicomisos. La venta al costo, de manera directa al constructor que vende al costo, o el fideicomiso, o sea, el fiduciario, ¿no? Es una modalidad donde hay un componente indexatorio, netamente para mí, que es lo que decía la ley de convertibilidad. Está prohibido fijar suma de dinero que varíen en función de los costos. ¿Qué es una venta al costo? Yo compro un departamento en Pozo o compro un lote dentro de una urbanización que se está desarrollando y mensualmente ¿cuánto tengo que pagar? Acá hay muchas variantes de práctica. Una variante es, tenés que pagar un precio en dinero y se ajusta semestral o anualmente en función de ¿qué? De los costos de la obra, ya sea vertical u horizontal. Se lo trasladan a todos los que están comprando y le dicen, vos tenés que pagar estos adicionales, que son los costos de obra. En definitiva, se mantiene el margen de ganancia del desarrollista. Eso es venta al costo. O sea, que el costo de la obra te lo trasladan a vos comprador. Por lo tanto, si le pregunto a la escribana, estoy contenta, me dice, compré un departamento en Pozo, bárbaro, me lo entregan dentro de 2 años. Le pregunto, escribana, ¿cuánto le sale eso? No sé, tengo idea. Tengo un estimativo, pero como hay cuotas que son actualizables, no sé. Por lo tanto, es un caso de precio indeterminado, que ya ni siquiera es un caso de venta válida porque la venta tiene que ser con precio determinable o determinado o determinable y no indeterminado. Acá no sabe cuánto va a pagar. Puede ser que pague 3 millones, puede ser que pague 3 millones y medio, puede ser que pague 4 millones y medio. Depende de cuántos sean los costos de obra. Ahora bien, esa mecánica, que para mí está claramente indexatoria, que está validada en la práctica, también tiene otra modalidad, que es lo que pasó en el fallo que está allí, de la Cámara Civil de Capital Federal, la Sala E, muy prestigiosa, muy buen fallo desde el punto de vista de su redacción, no tanto del fondo, que había dicho que una persona compraba, la escribana, una unidad a construirse en Pozo y en realidad compraba el 4,3%, identificado en la unidad funcional 20 del piso cuarto A. Entonces, cada vez que tenía que pagar, el constructor hacía todo el cálculo de la obra y le decía, tenés que pagar el 4,3%, todos los meses. Un mes era 20, otro mes era 21, otro mes era 22,5, o sea, era costo de obra. Por lo tanto, ahí ni siquiera había un estimativo. Eso es claramente otra modalidad de venta al costo que se utiliza mucho y se utiliza en el fideicomiso al costo, que acaba de publicarse un fallo hace 20 días que dijo que era una modalidad de venta aleatoria y válida, porque el que compraba en un fideicomiso al costo asumía el riesgo de cuánto valía la obra. Y esto hay que decirle a los jueces, si estuvieran acá, escúchenme una cosa, el que compra en un fideicomiso para comprar su casa para vivir, no tiene ninguna alia, ninguna inversión, no es un inversionista. ¿Qué tiene que ver esa persona con el que pone el dinero como fiduciante inicial? O el que asume el riesgo de desarrollar algo para ganar plata. ¿Qué tiene que ver esa persona con el que compra para vivir? Entonces, lo que dijo un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba, que siempre lo cito, que fue el fallo Ahumada contra Oliver Group del 2016, dijo, no, en un fideicomiso, cuando alguien compra para una unidad para vivir, es una venta. Está utilizada la mecánica del fideicomiso, pero detrás de eso veamos los jueces cuál es la realidad. Es una venta. No digamos que el que compra como beneficiario o fideicomisario es un inversor, no es así. Pero desde la mirada de la indexación tiene un componente indexatorio innegable, que es ¿cuánto vas a pagar? Háganse siempre esta pregunta. ¿Cuánto vas a pagar? No sé. ¿Es válido decir no sé? Es válido de la ley, porque dice que el precio puede ser determinable, pero no es válido de la prohibición de indexar porque es variación de precios o de costos.
Ahora, ¿qué es lo que dijo la jurisprudencia? Y la jurisprudencia se inclina por admitir esta modalidad. Yo creo que ahí los jueces tienen una mirada de cuidado social, del efecto, ¿no?, político-económico que puede tener un fallo que diga esto está prohibido. Entonces, tratan de que esto se mantenga. Hacen lo que se puede. Hacen lo que se puede. Bien. Cláusula dólar. Otra modalidad. En muchas partes del país se venden pesos, en muchas otras se utiliza ventas en dólares. Y en muchos otros se utiliza el dólar como una moneda de referencia. Acá hay que hacer varias preguntas, ¿no? Si el dólar es condición de venta, que es lo que se dice generalmente en los boletos, una cosa es decirlo y otra cosa es que sea cierto. Yo le vendo mi propiedad al escribano y le digo es condición de venta que me pagues en dólares. Ahora, dicho así, históricamente, Yamías, Tratado de Derecho de Obligaciones, por ejemplo, o Bofi Bollero, lo mismo, te van a decir, eso es una cláusula de actualización monetaria, porque el dólar se utiliza como el oro, para anclar el precio. No porque a mí me interesa que él me dé verdes, pues yo me da verdes y voy y los cambio al banco, sino para una moneda dura. ¿Se entiende? Eso es el dólar como cláusula de estabilización. Pero yo dije que era condición de venta. Si yo digo que es condición de venta en la venta, entonces pongan en el boleto una cláusula que diga por qué es condición de venta. Porque yo necesito el dinero dólar para pagarle a alguien en dólares, por ejemplo. Tengo un préstamo dado en dólares, tengo que pagar una compra que tengo en dólares, tengo que pagar una inversión en dólares, una obra, un tratamiento de salud, lo que sea. Para mí es esencial que me dé dólares porque yo como vendedor tengo obligaciones anteriores que tengo que cancelar en dólar. Yo aconsejo que lo pongan porque le das causa, 281 del Código Civil, le das causa, es el motivo que exterioricé. Porque si no en juicio te van a decir que es un contrato modelo, que dice que es condición esencial, pero en realidad no era lo mismo, no era realmente esencial. Así que yo siempre aconsejo que si existe eso, lo pongas. Si no existe, no. Porque si dibujás un boleto, peor. Boleto o cualquier otra operación en dólares. ¿Está claro? Ahora, ¿podemos pactar en una venta que me tiene que pagar en dólares, pero al tipo de cambio vigente al momento de cada pago? Y hasta, vamos a poner un caso, 60 pesos por dólar. O sea, vinculás el precio a la paridad peso-dólar. Pero no que se dispare, sino que le pones un ancla. Y ahí entonces lo que estás haciendo es especificar el contrato. Porque en definitiva no te importaba recibir dólares, te importaba recibir pesos a un valor determinado. Ahí queda muy patente la indexación. Muy patente. Caes en la previsión de la ley de convertibilidad. Así que tenés que tener cuidado de cómo utilizás la moneda dólar. En los préstamos es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque como decía, por ejemplo, Cifuentes, en un comentario, un fallo, si yo le doy a la escribana dólares, ¿qué tengo que recibir? Como dijo un filósofo. Dólares. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el objeto del contrato es la moneda. Esa es la gran diferencia. En cambio, en la venta, el objeto no es la moneda, es la cosa. Entonces, si yo le doy dólares, sí tengo derecho, como objeto contractual, a que me dé lo mismo. Es lo que dice el mutuo, el Código Civil y el Código Civil y Comercial. El mutuante tiene derecho a que se le restituya lo mismo que recibió. Si te doy azúcar, si te doy trigo, me tenés que dar azúcar y trigo de la misma calidad, la misma cantidad, sea cosa fungible o cosa no fungible. O sea, en préstamos, cosa fungible, obviamente, dinero. Así que eso es muy sencillo. Es un tema de la misma cosa que te doy. Nada más que fungible, otra serie de dólares. Pero no me lo puedes cambiar a pesos. Con lo cual, los préstamos, renta vitalicias y otros contratos es distinto. El seguro es un tema muy discutible. Renta vitalicias previsionales, por ejemplo, se judicializó por todos lados. Porque justamente yo voy aportando mensualmente dólares y el día que me jubile, que tenga un accidente, una discapacidad, ahí quiero dólares. El objeto es la moneda. ¿Ven la diferencia? Entonces una cosa es decir, quiero que me des dólares porque quiero, porque digo que es condición esencial, en una locación, en un arrendamiento, en una venta, en un suministro, en un contrato de servicios profesionales, en un contrato de obra, en un contrato de edición, en un contrato de licencia, en un contrato de transferencia de tecnología, etcétera.
y otra es decir, el objeto del contrato es dólar. Que ahí cambia la mirada legal y la mirada jurídica que hay que tener. Bueno, y luego, sí. Pero, ¿por qué viene la duda? El vendedor ya pagó, ya recibió todo. Se difiere el precio, está bien, entonces se hipoteca por el saldo de precio, está bien, o sea. Sí, está bien, ¿cuál es la duda? Te tengo que decir que no. Ahora, después cuando apaguen las luces, digo, tengo mis dudas. Porque te digo que cómo utilizás la moneda dólar. Esto de cláusula dólar que está allí, hay libros enteros que hablan de la cláusula dólar en la década del 70, cuando no había prohibición de indexar. Entonces los tratadistas te decían, la cláusula dólar es una cláusula de actualización o de estabilización monetaria que tiene un componente indexatorio cuando usas el dólar como referencia. ¿Está claro? Lo que pasa es que después vino la prohibición de indexar y el análisis jurídico viró. Así que yo te diría que desde el punto de vista técnico, si utilizas el dólar como moneda de referencia solamente, es indexatorio. Pero no te lo voy a decir así porque no conviene. Entonces te diría, sí, tomalo como válido. Ahora, si se judicializa ese tema, puede haber un juez que diga la mecánica de la moneda del contrato, que era recurrir a la moneda fuerte para estabilizar el precio, es estabilización monetaria. Ponete en el riesgo, porque yo no quiero ir, porque si no vamos a estar todo el día y no nos queda mucho tiempo, pero en todos los fallos que estoy citando hay mucha disidencia. No es que son fallos todos unánimes. Hay disidencia entre los jueces. Entonces el juez A dice una cosa, el juez B dice otra. No es tan sencillo el tema. Lo que pasa es que no lo quiero hacer más complejo de lo que ya es. Estoy tratando de fijar líneas. A tu pregunta te respondo de nuevo. No lo tomes como una cláusula de actualización. Ahora, en lo fino, tenés argumentos para sostener que sí. Por eso yo les hablo como acá, como expositor. Ahora, si le pongo como abogado, ya apagaron la luz. Si le pongo como abogado, ahí les puedo decir, ojo, porque te agarra un abogado que se levantó de mal humor y esa cláusula le va a buscar a todos los tratadistas y va a decir, acá es indexatorio. Bueno, no me lo acuerdo, puede ser. Bofo y Bollero también. No, yo cité a Bofo y Bollero y a Jean Vías referente al tema de la qué se entendía por cláusula de actualización, digamos, ¿no? Cómo estaba analizado el tema, digamos, ¿no? En general, cuando utilizabas, no era soja en ese momento, era trigo, cobre, oro, petróleo o dólar, porque antes era la libra esterlina, se sostenía que eran cláusulas de actualización monetaria, sí. 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 Bueno, sí, pero por eso te quiero decir, vos tenés que hacerte esta pregunta. Sí, la respuesta es sí, pero si vos vas a lo fino, vos tenés que hacerte esta pregunta. Entonces, ¿por qué pacto en dólares? Claro, pero porque vos sabés que querés recibir una moneda no desgastada. Y ahí es donde está la indexación en la base del negocio. Ahora, sí, se hacen, no te asustes. Lo que te quiero decir es que técnicamente no lo van a decir, no va a haber un fallo que te diga que eso es indexatorio, por el efecto que te estoy diciendo. Ahora, vos le preguntas a un juez y le haces este análisis y te va a decir la verdad que tiene un componente indexatorio, porque la pregunta que tenés que hacerte es ¿por qué establezco como precio el dólar? Solamente para garantizar la estabilidad del valor adquisitivo de la moneda. Nada más. Es más, hasta tal punto no es cierto que quieras dólares que te podría dar pesos al tipo de cambio vendedor y vos los recibís igual. Pero no, es que te está diciendo... Claro, exactamente, esa es la cosa. Si yo te vendo el departamento, pero no, si yo te vendo el departamento cuarto A, vos no querés el cuarto B, con otra orientación, vos querés el cuarto A. Entonces, si yo te doy una venta en dólares, vos querés dólares. Ahora, cuando vos aceptás una moneda distinta a la del objeto del contrato, es porque no es esencial. Estás tergiversando con los hechos. Quédate tranquila en el sentido de que no es indexatorio. Porque yo también los hago, no escrituras, pero hago operaciones en dólares.
Claro que sí. Por eso sería bueno darle una causa. Sí, claro que sí. ¿La causa se puede judicializar? Me pregunta el escribano. Sí, pero si vos... Claro que sí, yo discuto, yo te niego la causa, obvio que sí. Yo te pongo como abogado y digo, la causa esa es falsa. Y sí, claro que sí. Claro que sí, exactamente. Pero por eso dije recién, si pones una causa que sea cierta, que puedas probar en juicio que eso existe, ¿no? Les digo porque nosotros hacemos boleto de compraventa en el estudio de constructoras que venden en dólares. Así que yo sé lo que es trabajar para el malo, digamos, ¿no? O sea, claro, y que lo que es poner cláusulas que solamente sabes vos que es lo que queda lindo, la guirnalda del contrato. Pero que sabes que no tiene una realidad. Decirle que el que compra para vivir es un inversor. Eso lo decimos en el boleto. O sea que conozco cómo se hace la operatoria, ¿no?, del entramado del constructor, como ustedes tienen su propia práctica también. Lo que pasa es que la diferencia entre los abogados y los escribanos es que el abogado puede ser parcial. Y no tiene problema público en decirlo. Pequeña diferencia, entre comillas, digamos, ¿no? Y esto, que esto lo voy a... Yo sé que estamos voy muy lento, pero bueno, voy a hacer un poquito más de ritmo. Acá, en unos minutos llegamos, lo dejé instalado a propósito, solo, sin nada, porque este yo diría que es el centro de todo nuestro encuentro, conmigo obviamente, que es la permisión de indexar en muchas ventas. Esto pasó, entre comillas, desapercibido, muchos creen que no lo saben cómo está vigente, y me parece que es muy bueno, aprovechando este seminario, para difundir estas mecánicas lícitas para indexar ventas en pozo sujetas a variación de costos, por ejemplo. ¿Está claro? En la medida en que uno cumpla con los requisitos de ese DNU. DNU es decreto de necesidad de urgencia, ¿no? ¿Se pueden indexar las locaciones? Volvemos acá un poco a algunos casos. Este es el caso más utilizado, que se llama alquileres progresivos o escalonados. ¿Qué significa y por qué viene la duda? Les digo rápidamente. ¿Qué significa? Distintos precios para distintos periodos. Resulta que en el año 93, el Ministerio de Economía, 2 años después de la prohibición de indexar, dijo, en la Argentina están escalonando los alquileres. Eso es indexatorio. Entonces, ¿qué hizo? Emitió una resolución, la 144 del 93, que tiene 2 artículos y dice, se considera indexatorio y por lo tanto prohibido por la ley de convertibilidad escalonar los alquileres. Imagínense que no es que lo decimos acá, Ministerio de Economía de la Nación. El tema es primo hermano de la indexación, porque no quería que es un camino para repotenciar la deuda. Eso es lo que dijo técnicamente la resolución 144. ¿La resolución está vigente? Sí y no. Sí formalmente, porque nadie la derogó, no porque los jueces no la aplican y o algún caso la declaró inconstitucional. Pero lo cierto es que el tema está, pero la jurisprudencia lo resolvió a favor de esta mecánica. Porque lo que dice la jurisprudencia, ahora hay un par de fallos en la Filmina, es que en realidad no estás indexando, porque el precio que paga el locatario paga 5.000 estos primeros 6 meses, 6.000 los otros 6, y así sucesivamente, el locatario sabe perfectamente cuánto es el valor del alquiler desde el día 1. En realidad es absolutamente indexatorio, lo digo yo, pero lo esconden en una mecánica de no, sabe cuánto va a pagar. O sea, acá lo hacen de esa manera porque, insisto, si hubiera inflación cero, nadie escalona el alquiler. Y si yo que trabajo con alquileres a 5 años, de colegios o de geriátricos o de centros de salud, ¿cómo hacemos para pactar el alquiler ahí? Que todo el día tengo en el estudio temas así. ¿Cómo hago para no el año que viene? Dentro de 4 años que alguien me diga cuánto es la inflación. ¿Cómo escalono? A ver, ¿qué hago? ¿30% anual? ¿Qué digo? ¿Que dentro de 2 años nos vamos a sentar a tomar un cafecito y a ver cuánto está la inflación, vamos a ajustar el alquiler? Si no se puede hacer eso. ¿Qué hago? ¿Aplico el valor RAM del PAMI, por ejemplo, para un geriátrico? ¿Qué hago? ¿Actualizo por matrícula en el colegio? ¿Actualizo por prestaciones de OSDE en la clínica? ¿Me entienden? Porque está prohibido. A 1 año no tenés problema, a 2, a 5, ni hablar a 10. Ni hablar a 10. Así que el tema también es un caso donde tenés que buscar un mecanismo. Y en todos los casos, más o menos, terminás
ahí, en la puerta prohibida. Porque utilizas un mecanismo que dices, ¿cómo hago? Bueno, tengo que buscar algo que Dios, por favor, el locatario no lo cuestione. Porque si me cuestiona esta modalidad, es indexatoria. Actualizo por matrícula anual, por ejemplo. Actualizo por valor PAMI, etcétera. Útiles del colegio. Y claro, pero fíjense lo que decía la Jornada de Derecho Civil, que dijo que no era indexatorio. ¿Se acuerdan? Actualizar por un precio, con referencia a una cosa cierta. Por lo tanto, esto, escalonar, es muy bueno cuando tenés a 2 años, que ahora es el mínimo de todos los contratos, pero no tanto cuando tenés a 3, 4 y más años, no te sirve, porque podés llegar a quedarte en más o en menos, a favor o en contra. Entonces, ¿podés pactar en dólares? Sí, por supuesto que puedo pactar en dólares. Ahora, ¿quién pacta una locación en dólares? Turismo extranjero, embajadores, Puerto Madero Este, algunas zonas de otros lugares del país, punto. La masividad no pacta en dólares, y menos para vivienda. Acá tienen los fallos donde la jurisprudencia ratifica la validez del alquiler progresivo o escalonado, con lo cual no es indexatorio para la jurisprudencia, yo diría unánime, unánime. No encontré más que un fallo perdido del 95, que lo vamos a decir como que no está, en Bahía Blanca, que sostiene que es indexatorio, todos los demás fallos sostienen que no, pero siempre está el tema donde el locatario cuestiona. En el caso que hubo ahí, ¿cuál fue? No, estos no fueron. Otro que viene después. Segundo caso para actualizar el precio en la locación, dividirlo el monto total en cuotas. Vieron que ya lo hemos charlado en varios encuentros. El precio total de la locación es de 300.000 pesos, que el locatario se obliga a pagar de la siguiente manera. Paga en cuotas, ¿no? Eso se hace. Eso está mal, porque el locatario no paga nada en cuotas. No tiene un precio fijo que pagar en monto total. Eso es una venta. El locatario tiene que pagar, esto lo decía la doctrina civilista, se llaman prestaciones fluyentes. Existe el precio en tanto use la cosa. Por eso que no está obligado a pagar 300.000 pesos en 2 años. Por la sencilla razón de que a los 6 meses se puede ir. Y si tuviera una obligación de pagar un total en cuotas, tendría que pagar todo, y no existe eso. Por lo tanto, en realidad la locación es un monto que se paga en la medida y en tanto y en cuanto use la cosa. Por eso dice el Código Civil en 1206 y 1207. Si se destruye parcialmente y el locatario no puede usar la cosa, no tiene que pagar el alquiler. Porque son prestaciones fluyentes, correspectivas, como decía la vieja doctrina. Paga porque usa. Si no usa, no paga. No debe pagar. No debe pagar. Ahora, ¿se hace así? Sí, se hace así y mucho. Técnicamente no es lo conveniente. Lo conveniente es decir que el locatario tiene que pagar X cantidad de dinero por mes de esta manera. 6 meses tanto, 6 meses tanto, etc. Precio ajustado por índices determinados y valor mercadería. Acá esto está prohibido. No se puede decir que tenés que pagar 10.000 pesos por mes más el índice del costo de la construcción, más el índice de precio al consumidor. Eso es claramente indexatorio. En el fallo Sarkis, que no me quiero ir de tema, hay una modalidad judicial admitida, pero que no es exactamente esto. Ténganlo ahí, si alguien lo quiere buscar, después lo puede leer, no es muy largo. Y este caso es el que se utiliza mucho, y es el valor mercadería. Que ahí en Alberto Martino se fijó el valor mercadería, que era un precio de litro de nafta super en una estación de servicio. Y la jurisprudencia lo consideró válido, pero todo el meollo era si era indexatorio o no, 1998. Fíjense hasta dónde el tema está discutido, que se apeló a la Corte y la Corte lo rechazó con un sello. Por lo tanto, quedó que no era indexatorio fijar el valor del alquiler en función del litro de nafta super. Pero el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, fallo del año 2000, o sea, dictamen del año 2000, dijo que sí era indexatorio. O sea, fíjense, el fiscal de los fiscales dijo que es indexatorio y la Corte dijo que no. Así que el tema no se va a agotar nunca, en la medida en que tengamos esta incoherencia que ya ahí se menciona al principio. Inflación con prohibición de indexar. Y el caso Montero con Castro era una panadería que había que pagar en pesos un valor equivalente a 120, creo, chips de miga, otros eran fosforitos, Coca-Cola, o sea, había se llama canasta de productos. Tenés que pagar en pesos el equivalente a tanto.
Por lo tanto, todos los meses se indexan los precios, se indexa el alquiler. ¿Esto es indexatorio? Técnicamente sí. ¿Qué dice la jurisprudencia? Mira para el costado y dice, vale. ¿Qué dice el Código Civil? Nada. Por lo tanto, es una mecánica muy extendida y es una mecánica aprobada por la jurisprudencia, pero que en definitiva para mí es indexatoria también. Acá tengamos en cuenta que no podés alquilar una panadería, esto sí es importante porque ahí van a perder en todos lados, y fijar el precio del litro de pintura. Tiene que ser del rubro. No digo porque en muchos casos me preguntan, o en muchos casos lo hacen. Busquemos el litro de nafta super, que es lo que se dispara. No. No. Tiene que ser del rubro, porque si no es netamente indexatorio. Por más que la Jornada de Derecho Civil haya dicho que no. Porque esto era históricamente era así. Bueno. ¿Cuál es el fundamento político por el cual no se deroga la prohibición de indexar? El fundamento político no lo sé hoy cuál es. Lo que sí te puedo decir, o le puedo decir, escribana, lo que sí le puedo decir es que vamos a ver unas filminas más y vamos a cerrar, es que, espere, incluso, lo que pasa es que nos agarra a todos ya haciendo las valijas, o por lo menos a muchos, para irse de vacaciones, pero en diciembre siempre se sanciona la ley de presupuesto nacional, que tiene 120 artículos todas. Hasta el artículo 60 son de presupuesto, todo lo que viene de más es agárrense con cinturón, porque ahí empiezan las modificaciones de las leyes. Y por lo tanto, en la última ley de presupuesto, diciembre del 2018, hay un articulito, que es el 105, que dice, exceptúanse de la prohibición de indexar los contratos de leasing de cosas muebles registrables y los contratos de prenda de esos actos. Por lo tanto, cada tanto, lo que quiero decir es que hay una ley que autoriza la indexación. Así que la pregunta que le hago, que está haciendo, se lo respondo de esta manera. Tal vez no se animen a terminar con el mito de la prohibición de indexar, pero cada vez es un colador más grande. Porque no nos podemos ir a todos, pero si tuviera que poner en filminas cuántos supuestos de la vida real está validada la indexación, incluyendo títulos de la deuda pública nacional, provincial, incluyendo valores negociables, incluyendo precios en la obra pública, incluyendo indemnizaciones en el accidente de trabajo, enfermedades profesionales, y todo el aspecto civil, comercial, alimentario y de servicios. Entonces, la cantidad de filminas que habría cuando está validada la indexación por leyes sería enorme. Entonces, tal vez lo dejan ahí como una especie de tótem que nadie quiere tocar, y no sé cuál es el fundamento político, tal vez un temor reverencial, pero lo cierto es que cada 2 por 3 se cuelan excepciones legales. Se cuelan. Que esta es una que acabo de decir del año pasado. Bueno. Y bueno, es lo que hablamos recién. No, porque pagás en dinero. ¿Pagás soja? No, entonces es permuta. ¿Estás hablando que entregás un inmueble y entregás soja? Pero ¿es soja en serio o es una forma de decir? Va con la... Claro, por eso. Pero ¿qué va a entregar el adquirente? ¿Qué es lo que va a entregar? Esa es la pregunta que tiene que... Por eso digo, si el vendedor después cuando le va a entregar soja, no, dame dinero al valor soja, entonces ahí empezamos a tergiversar qué operaciones. Si realmente el adquirente entrega soja, es un acto que es una permuta, porque es cosa por cosa, en realidad es cosa por cantidad de cosa, que cuando se entrega se hace cosa por cosa. Te lo digo más sencillo. Pero ahí dijiste algo, cuidado, Cuidado que entre líneas todos sabemos. Por eso, sí. Por eso te vuelvo a preguntar. ¿Qué hay en la realidad? Te acabo de preguntar eso y la respuesta está ahí. ¿Qué hay en la realidad? Porque si es un jueguito, ponemos soja para que cada mes me diga o cada semestre me diga si hay soja o hay dólares, entonces la operación es más una venta que una permuta. Ahora,
Yo estimo que si se va a discutir, el que va a plantear la discusión es el comprador que no quiere pagar en soja. Pero ¿sabe? si el vendedor quiere que le deposite en el silo tal, la soja... La respuesta está en el artículo 1065, inciso B del Código, que la jurisprudencia lo aplica siempre que hay un tema de contratos. Que lo que dice el 1065B es muy sencillo y lo decía el 218 del Código de Comercio. Cuando tenés un contrato, ¿qué mira el juez? Muchas cosas. Y una de las primeras cosas que mira es lo que han hecho las partes luego de celebrado el contrato. Se llama interpretación fáctica. O sea, si dijiste que era una permuta y lo estructuraste como permuta, pero luego en la realidad no había entrega real de soja, sino que había un día soja, otro día otro grano, otro día dinero, entonces no es un contrato de permuta y será una permuta mixta o será una compraventa. Por lo tanto, lo que mira el juez, si vos me dices, tengo miedo que el comprador discuta o que el vendedor diga tal cosa, el juez le va a decir, a ver, señores, acá tuvimos ¿cuántas cuotas? 10. ¿Qué pasó en estas cuotas? Acá tenemos la escritura, acá tenemos el boleto, lo que fuera, y acá tenemos en definitiva cómo se comportaron. Eso es lo que mira el juez. Porque el 1065 te dice, para interpretar un contrato, la mejor mirada es lo que han hecho las partes, antes, simultánea o sucesivamente a la celebración del contrato. Lo decía el 218 del Código de Comercio y lo dice el Código Civil y Comercial ahora. Así que ahí está la respuesta, que vos vas a saber luego realmente cómo se condujeron las partes al momento de ejecutar esa permuta. Bien. ¿Es válido esto? Les pongo el caso del contrato de locación a 5 años. Decir que a los 3 años nos vamos a juntar a ver el precio real del alquiler y que se va a fijar como tomando en cuenta promedios. No. ¿Se hace? Sí. Se puede invocar un artículo que es nuevo y novedoso y muy criticado, que es el 1011 del Código Civil, que está en la parte de objeto de los contratos, y dice que los contratos de larga duración, que uno pregunta qué es larga duración, bueno, pongamos que 5 años en Argentina es una eternidad, ¿no? Las partes están obligadas a conducirse de buena fe y ninguna puede rescindir sin renegociar. Porque lo que dice el 1011 indirectamente es, cuando un contrato se hace por largo plazo, lo que hay que hacer, esto se llama que se ejecute el programa contractual. En castellano, que se lleve a la realidad lo que las partes han querido. O sea, si un contrato que durará X tiempo, para una obra, para un suministro, para una locación con inversiones grandes, entonces que eso se lleve a la realidad. Por lo tanto, si vos pactás en un contrato de alquiler a 5 años, que a los 3 años las partes, pues le pones todo el encabezado, que ya sabemos, ¿no? Siendo de imposible conocimiento, saber la situación económica o en virtud de la incertidumbre, la instabilidad financiera en Argentina, bla, 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 las partes manifiestan que se someten de buena fe a, dentro de 3 años, discutir el valor real o sentarse a negociar. Eso uno lo puede tomar con el 1011 diciendo, bueno, hay algo donde lo puedo forzar a que se siente. Lo que pasa que hay un precedente, que es el que aparece allí, que fue uno de los pocos, y yo el único, de la Cámara Civil, Kushnirov con Mandelbaum, donde había una cláusula así, pero que decía, si no se ponen de acuerdo, cualquiera puede rescindir. Y la jurisprudencia dijo, eso es nulo. Eso es nulo. Por lo tanto, lo que hay que tener cuidado es cómo redactás la cláusula de renegociación del precio. ¿Cómo lo redactás? Siempre está aquel que asesore con el riesgo de que alguien se plante y diga, esto no se puede hacer. Está el riesgo, sí. Para evitar o conjurar ese riesgo, yo lo que aconsejo, contrato de locación estamos hablando, 3 páginas, firma certificada, etcétera. Anexo, precio. Repetís con una firmita, no abajo, en el cuerpo de la cláusula, para que quede claro que la firmaron, la leyeron y están de acuerdo, cuál es la mecánica para. Entonces repetís en un anexo, una firma, que ya lo dijiste en el cuerpo del contrato, ¿para qué? Para darle al juez, pónganse en jueces, ¿qué va a decir el juez? ¿No sabía lo que estaba firmando? Lo firmó como anexo, lo firmó 2 veces, estaba con letra grande, estaba con letra mayúscula, para que sepa las partes que esto fue negociado. Entonces el juez no se puede apartar de la realidad, es mucho más defendible, el riesgo queda menor allí. No es la solución absoluta, porque no la hay, pero es una mecánica para tratar de que instrumentalmente, visualmente,
quede una cláusula defendible y que alguien diga esto es lo que las partes quisieron. Entonces, si alguien se planta el día de mañana y dice, no, no quiero renegociar nada, quiero seguir pagando lo mismo, ahí invocás la instrumentación, el 1011, la buena fe, y le decís, no, señor juez, obliguemos a renegociar el precio. ¿Se entiende? Así que esa es un poco la solución, si quieren hacerlo así, que propongo para una circunstancia de contratos a largo plazo en materia de alquileres. Planes de ahorro, unos minutos más y cerramos. Planes de ahorro y préstamos, veamos. ¿Planes de ahorro se pueden indexar? Sí. Bueno, sí legalmente, vamos a decirlo mejor. Ahí está puse planóvulo porque a mí claro, exactamente, me gusta más, iba a poner Chevrolet, pero dije no, Chevrolet no. Me gusta más Ford, así que bueno. Pero todos dicen lo mismo, Renault, Fiat, Ford y Chevrolet, la que busquen, Toyota además. Todos los planes de ahorro previo, esto es para automotores, pero en realidad se aplica a todo, porque el sistema de ahorro previo es ir poniendo para que el día de mañana puedas comprar algo. Lo que dicen las condiciones generales es que el precio que vas a pagar mensualmente o periódicamente está sujeto al valor del bien al momento en que pagues. Si alguien está en un plan de ahorro, lo va a ver todos los días. ¿Por qué? Porque es una excepción. Es una excepción discutible, porque la excepción no vino de una ley, vino de una resolución, que es esta que está aquí, del año 91, apenas se sancionó la convertibilidad, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia dijeron validemos los planes de ahorro. Y como estaba discutido, en el 95, el decreto 601 ratificó la modalidad indexatoria de los planes de ahorro. Pero no es una ley que excepciona a otra ley. Por lo tanto, es discutible. Pero lo cierto es que en la vida real todos los planes de ahorro son o contienen métodos indexatorios, y lo vamos a decir así, válidamente. No, además todo lo que tienen, además todo lo que hay allí, pero en cuanto a precio. Y en el 2002, post salida de la convertibilidad, se volvió a ratificar esta indexación de los planes o sistemas de ahorro previo. Así que esto está validado, es un mecanismo indexatorio autorizado legalmente, aunque tiene una mácula que es, en realidad, debería ser una ley la que autorice a exceptuar otra ley. Los préstamos, y vamos a ir cerrando con préstamos y ventas. Acá hay muchas filminas que las voy a pasar rápido porque no vamos a llegar. Esto está vinculado con un tema que hemos visto en muchísimos encuentros, así que lo voy a resumir, con lo que se conoce como UVAs y UBIs, que ahora que cayó el crédito hipotecario parecería como que no es, pero lo que hay que, acá voy a sintetizarlo, hay a partir del año 2002, para UVAs, UVA significa unidad de valor adquisitivo, y el año 2016, a partir de esa ley que está allí, la 27271, la UBI significa unidad de vivienda, se generaron en la Argentina dos mecanismos que se realzaron a partir del 2016, que implica recurrir a una unidad de medida llamada UVA o UBI para préstamos, para depósitos y para títulos negociables en bolsa. De manera tal que no se denominan en pesos, se denominan en UVAs o en UBIs. ¿Y qué es la UVA y qué es la UBI? Una unidad de medida que comenzó a valer 14,05 pesos el 31 de marzo del 2016 y que, lo voy a decir mal, cotiza, está mal llamado, ¿no?, diariamente, y el Banco Central publica el valor de la UBI y de la UVA por día. Por día. Por lo tanto, vamos a poner un caso. Vas a un banco y te entrega 3 millones de pesos y lo hace a través del sistema admitido por la ley de UVA o UBI. En realidad te da 3 millones de pesos, te hace firmar el préstamo con garantía hipotecaria o prendaria o lo que fuera, y te lo transforma en UVAs en ese momento, según cuánto vale la UVA el día del préstamo del Banco Central. 34 y pico vale ahora. Entonces te dice, 3 millones dividido 34 y pico da tanto. Me tenés que devolver, vamos a poner un caso,
¿Cuánto es rápido la cuenta? 10.000, 20.000 uvas. 10.000 uvas. Me tenés que devolver 10.000 uvas mensualmente. Cada vez que me pagas, tenés que pagar, por ejemplo, 30 uvas, multiplicás por cuánto vale la uva el día del pago, que va a valer más, y ahí entonces me restituís lo que corresponde. O sea, es como si fuera la cláusula dólar, pero es una unidad de medida, que está vinculada con el SER, que es la inflación, eso es la uva, o el costo de la construcción, que es la UBI. O sea, para pasar en limpio, porque acá hay mucho SER, UBI, ICC y demás. Dos mecanismos indexatorios permitidos por ley. Dos mecanismos. El primero, llamado UVA, Unidad de Valor Adquisitivo, se publica regularmente por el Banco Central y refleja el componente de la inflación, o sea que la UVA se actualiza por inflación, hay que decirlo así. La UBI, Unidad de Vivienda, que también es legal, que también se publica por el Banco Central y que se actualiza por el costo de la construcción. Por lo tanto, debería ser menos, y hoy lo es, la UBI que la UVA. ¿Quedó claro? Muy sintéticamente, porque acá hay como 20 filminas que no podemos pasar. No podemos... No. No. Bien, ahí vamos, bien, ahí vamos. ¿Quedó clara estas dos? Acá tienen todo el detalle, ¿no? Acá viene el precio de la uva, 34,17, hoy. Ahí tienen de dónde pueden extraer el valor de la uva, hoy. Y la UBI, hoy vale 32,71. O sea, uva, inflación, 34 y pico, UBI, costo de la construcción, 32 y pico. Quedó bastante atrás de como estaba hace un año, que estaba casi igual que el dólar. Hace un año el valor de la uva y de la UBI era casi el del dólar, porque arrancó así. Cuando comenzó, en marzo del 2016, una UBI o una uva era un dólar, 14,05. Y siempre siguió más o menos el mismo valor, siempre, hasta el año pasado que se desacomodó todo. Entonces ahora quedó el dólar a 43, 44 y la uva quedó ahí como estancada. Bien, ahora respondo a esa pregunta que es un poco el centro del tema. Présteme atención unos minutos más, yo sé que han tenido una jornada larga y que por ahí están cansados, unos minutos más, porque si esto se entiende mal, hacemos desastres después. Porque ahora estamos jugando con lo permitido y con lo prohibido. Así que quede claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La uva, Unidad de Valor Adquisitivo, rige dentro y para el sistema financiero. Dentro y para el sistema financiero, bancario financiero. Primera gran aclaración. Segunda gran aclaración, no es para préstamos hipotecarios exclusivamente. Es para todo tipo de préstamos. ¿Cuáles son? Personales, de consumo, comerciales, interfinancieros, hipotecarios, prendarios de todo tipo. O sea que la UVA para préstamos bancarios o financieros es amplísimo, amplísimo. Se expandió primero fuerte con lo hipotecario y al final se estaba expandiendo mucho con automotores y maquinarias y después, bueno, vino el parate y se cayó todo ese sistema de financiamiento. ¿Está claro? UVA. La UBI, creada por la ley 27271, que estaba allí, es solamente para vivienda. O sea, son préstamos con destino a adquisición de vivienda. No es vivienda única, pese a que la ley no es clara, pero sí es vivienda. Y préstamos hipotecarios, UBI, en principio. UBI. Ahora, no dice la ley que deba ser con un banco. No dice la ley en ningún lado, pese a que hace menciones de entidades financieras, en ningún lado dice que el préstamo lo tiene que otorgar una entidad financiera. UBI. Por lo tanto, podrías, bajo el régimen de UBI, prestar dinero, hipotecar y hacerlo con esa mecánica, aunque no intervenga una entidad financiera. ¿Está claro? La entidad financiera puede hacer por UVA o por UBI si quiere, pero un particular, no entidad financiera, puede recurrir a la UBI para préstamo hipotecario con destino de vivienda. No puede prestar dinero para comprar un auto, un privado. No inicialmente. Esto es importante.
Es importante porque no podés indexar un préstamo así como así. La regla es que está prohibido indexar. Por eso que es muy importante que tengamos claro cuál es el ámbito de la permisión. No, leasing también, pero hay que ver si es bancario o si es no bancario. El UBI es solamente para, vamos a ir despacio, vivienda, hipotecario. Espera un segundito, pará. Inicialmente fue así. Lo que quiero que dejar claro, porque yo quiero hacer hincapié en esto, que el sistema de UVA es para bancos y el sistema de UBI es para bancos o para particulares. ¿Está claro eso? Los bancos también pueden utilizar el sistema de UBI. De hecho, lo hacen. Ahora, cuando la ley de UBIs se creó, fue solamente inicialmente para préstamos con destino hipotecario. Inicialmente. Hasta ahí llegamos y digo dos cosas más y cerramos. Porque esto es, lamentablemente, siempre queda para el final, pero hay que hacer todo un introito de todo este tema y a veces lleva un poco de tiempo. Acá hay una nueva norma que se modificó 3 o 4 veces desde marzo del 2017 a ahora, 2 años, la fueron retocando, que es el DNU 146 del 2017. Y que es un DNU tramposo, salgo de acá para que no lo vean, porque está dentro de un DNU que modificó el Procrear. Y en realidad el artículo que vamos a ver ahora no tiene nada que ver con el Procrear. Incluyeron dentro de una modificación del Procrear en el 2017 una norma central para permitir la indexación. ¿Qué es lo que dice el DNU en cuestión? Artículo 5. Primero dice que todo lo que viene ahora está exceptuado de la prohibición de indexar. Como el DNU tiene equiparación a la ley, entonces hagamos de cuenta que una ley dice que se puede indexar. ¿Qué se puede indexar? Y acá se mezcla todo. Primer caso, préstamos con garantía hipotecaria. Acá en ningún lado dice bancos. Ningún lado dice bancos. Y ahí lo resalté en color. Financiaciones de saldo de precio de boletos de compraventa de terrenos, lotes, parcelas u otros inmuebles que reúnan los requisitos del 1170 del Código Civil. Por lo tanto, con esta parte que se puede indexar, tenés muchísimas ventas indexables. Muchísimas. En la medida en que se reúnan los requisitos del Código Civil, que son adquisición del titular registral o de un cedente, pago del 25% del precio, fecha cierta y posesión o registración del boleto. Si tenés esos requisitos, cualquier boleto se puede pagar diferidamente a través del sistema de UVAs o de UBIs, o sea, lo indexás. Te vendo, por eso yo tengo allí una publicidad de un diario, te vendo un departamento existente o a construir que sale 90.000 UVAs. No vale más 5 millones de pesos o 100.000 dólares, vale 90.000 UVAs o las UVAs que digan. Y entonces, ¿qué significa eso? Que me tenés que pagar todos los meses. Exacto, 100 uvas me tenés que dar. ¿Cuánto es? Y bueno, veamos cuánto vale la uva y te entrego. O sea que es absolutamente indexable. Y se puede realizar. Eso es lo que tienen que tener claro, es que por este DNU se puede realizar. Fíjense que la última modificación fue la de la ley de junio del año pasado, que le quitó el ya construidos. Eso está eliminado. Yo lo puse allí, eso ya no está más. Le quitó, antes decía inmuebles ya construidos y ahora no. O sea que la venta en pozo perfectamente puede hacerse. ¿Construido o en pozo? Y a medio construir, también. Segundo caso, lo eliminé porque es títulos, valores que hacen o que cotizan en bolsa. Por eso lo eliminé. Y tercer caso es este, inciso C, que es muy largo, pero que tiene contratos de obra que se pueden indexar. Y lo que me interesa allí es lo que vemos, que está marcado con varios colores a propósito, construcción, comercialización y financiamiento de inmuebles, obra de infraestructura y desarrollos inmobiliarios, siempre que el plazo sea de 2 años o más. O sea, la venta en pozo, el desarrollo inmobiliario, etcétera, todo eso se puede vender o comercializar de manera indexable a través de la UVA o a través de la UBI. Acá se mezcló todo. Pero lo que está claro es que esto no es exclusivamente para bancos. Cualquiera puede hacerlo de esta manera o con esta mecánica. Al final hay un párrafo que le agregaron hace un año,
que para mí lo complicó, pero bueno, yo lo leo de la siguiente manera. Dice, lo indicado en este párrafo abarca toda actividad o operación inmobiliaria en la que el Estado sea parte. La verdad que no quedó claro si es solo cuando el Estado es parte o también cuando el Estado es parte, que para mí esa es la interpretación que hay que hacer. Porque por todo el lineamiento de este decreto y a dónde apunta, esta es la Cámara Inmobiliaria que se reúne con el Poder Ejecutivo, en la mesa inmobiliaria que fue la que motorizó este DNU. No es que se le ocurrió al Poder Ejecutivo solamente, fue un modo de digamos, activar el mercado inmobiliario y por eso que para mí incluyeron lo del Estado. No es limitativo, sino inclusivo. Esa es mi mirada. Pero bueno, la verdad que da lugar a dudas, ¿no? Y cierra el DNU diciendo, todo lo anterior se puede actualizar por el SER, inflación, perdón, por UVA, o sea, por el SER, inflación, o por UBI, o sea, por costo de la construcción. Por lo tanto, para cerrar, tenemos que con este DNU 146 del 2017 se amplían enormemente las mecánicas admitidas para indexar en las operaciones inmobiliarias y que comienza a utilizarse la UVA y la UBI como una unidad de medida válida para aplicarlo a los negocios inmobiliarios y también no inmobiliarios, y con la idea de no utilizar más el dólar como referencia, sino esta unidad que viene de varios países, entre otros Chile, que utiliza la unidad de fomento, que es la UF, digamos, ¿no? ¿Se entendió cuál es la idea? O sea que lo más común es que veamos cada vez más leyes o decretos de necesidad de urgencia que autoricen la indexación con el sistema UVA y UBIS. Repito, UVA, unidad de valor adquisitivo, se actualiza por inflación, UBI, unidad de vivienda, se actualiza por el costo de la construcción. Las dos se publican en el Banco Central, diariamente, las dos tienen un valor y las dos implican indexación permitida por ley. ¿Estamos? Silencio de cementerio, digamos, ¿no? Bueno, las filminas les van a quedar para que puedan ver todo el detalle, porque hay muchas cuestiones técnicas, hay mucha normativa, por ahí se hace un poco vidrioso el encuentro, pero que quede claro lo central. ¿Qué dice la ley argentina? ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Cuáles son las mecánicas de la vida real? ¿Cuáles son las permitidas y cuáles son las prohibidas? ¿Sí? Bueno, alguien tiene que cerrar el encuentro, supongo yo, ¿no? Muchas gracias. Gracias nuevamente. Bueno, hola. Un segundo más. Primero, agradecer a los 4 disertantes por la excelencia y claridad de cada una de las disertaciones. Agradecer, por supuesto, al Colegio Notarial de Santiago del Estero, a todas sus autoridades, especialmente al escribano José Ignacio González Elías, de aquí de Termas, que constantemente y sobre todo en este último mes ha estado en permanente contacto con nosotros para que saliera como esto ha salido. Muy bien, gracias. Agradecer a todos ustedes por estar hoy. Realmente damos cierre a este tercer Seminario Nacional Académico Notarial Mario Antonio Cini, satisfechos. Realmente ha cubierto todas las expectativas, estamos muy contentos, les agradecemos. Agradecemos y agradezco al Consejo Federal por la creación, puesta en marcha y por haberme confiado la coordinación del evento, a toda la Junta Ejecutiva y a Mariano por apoyar el proyecto desde el día 1 y estar aquí hoy también con nosotros. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima.